El tema en esta noche se llama No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Es un término que la Biblia nos señala, nos indica, nos advierte. Y está precisamente en esta porción del libro de Efesios capítulo 4. Así que si lo tiene ahí en su casa, les pido que juntos hagamos la lectura aquí con nuestros hermanos que están también presentes en la grabación del culto en vivo. Lo haremos. Vamos a leer Efesios 4, versículo 17 al 32 y vayamos poniendo mucha atención en esta porción en la cual hay mucha enseñanza y bueno, hoy estudiaremos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos y amigos, los presentes en esta noche, este libro de Efesios nos hace ver no solamente en esta porción, sino en el capítulo 6, de nuestra necesidad de ser fortalecidos en Dios, en el poder de su fuerza ante la lucha espiritual que enfrentamos. Dice Efesios 6, 10, 11 y 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos fortalecernos en el Señor ante la lucha espiritual que enfrentamos cada uno de nosotros como creyentes día a día. Y por eso hay instrucciones en su palabra donde nos ayudan a fortalecernos, donde también nos dan advertencias y que nos ayudan a tener victoria en esa lucha espiritual. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites acercarnos en esta noche a tu palabra. Gracias porque has dejado instrucción para nuestra vida, Señor, de ser conscientes de la lucha espiritual que tenemos y enfrentamos, Señor, contra nuestro enemigo, el diablo, y sus demonios, Señor, día a día, que buscan tentarnos
y que también tú nos adviertes en tu palabra que no le demos lugar al diablo en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que en esta noche podamos estudiar en tu palabra, Señor, y ver cómo podemos cuidar nuestra vida y evitar dar lugar al diablo, Señor, y tener victoria en esa lucha espiritual que enfrentamos día a día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor día a día y no perder de vista esta realidad de nuestra lucha espiritual con el diablo y sus ángeles caídos. Ellos buscan ganarnos en esta lucha espiritual. Dice Primera de Pedro 5:8, está en su hoja guía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos insta a ser sobrios, a velar por nuestra vida, y nos dice y nos recuerda que tenemos un adversario, y ese adversario es el diablo, y que anda como león rugiente. En otras palabras, busca la oportunidad para que en nuestra vida le demos lugar, busca la oportunidad para que propicia, para que Él pueda llegar y hacernos caer. Así que tenemos un adversario, el diablo, y dice la palabra de Dios que Él nos pone acechanzas. Dice esta porción de Primera de Pedro, la porción de Efesios que acabamos de leer en el capítulo 6, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que nos dice la palabra de Dios que nuestro enemigo busca ponernos y buscará ponernos acechanzas. Y eso es el buscar poner una trampa para que nosotros en algún momento desobedezcamos, caigamos, hagamos algo incorrecto. También la palabra de Dios, estudiando su palabra, encontramos que el diablo también quiere y a veces busca zarandearnos, como ustedes recordarán en la porción de Lucas 22, cuando el Señor Jesucristo le dijo a su discípulo, a Pedro, le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo busca la oportunidad para zarandearnos en nuestra vida. Pero qué gran bendición que el Señor Jesucristo no solamente le dijo a Pedro que el diablo había pedido para zarandearos, sino que también le dijo a su discípulo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Bendito sea el Señor, que Él está al cuidado de nuestras vidas, sabe nuestras luchas, y que así como a Pedro, hermanos, Él también está rogando por nosotros, para que, en otras palabras, nuestra fe permanezca, que nuestra vida cristiana no se manche. Él está rogando y quiere que en nuestro andar diario no le demos lugar. Pero también encontramos en la palabra de Dios que nuestro adversario quiere tentarnos con el mal y quiere que caigamos. Así como recuerdan, después de haber obedecido y el Señor Jesucristo haber sido bautizado, dice que fue al desierto y después vino el tentador y buscó tentarlo, que cayera. El diablo intenta y va a intentar y seguirá y continuará intentando en nuestra vida el tentarnos con el mal y que caigamos. Pero qué gran bendición. Miren, les pido que vayamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, un versículo que nos habla acerca de esto que el diablo quiere y intentará hacer en nuestras vidas, de tentarnos si lo tenemos. Les pido que me sigan con su vista, que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, tenemos que recordar estas promesas, estas verdades
que la palabra de Dios nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Gracias a Dios que en eso que el diablo intenta en nuestra vida de tentarnos, hacernos caer, la palabra de Dios y Dios nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que si en algún momento estamos enfrentando alguna tentación del maligno, podemos resistirla. Y dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Es como un voto de confianza que Dios sabe que si tú y yo estamos enfrentando, Él sabe que tú y yo podemos hacer frente a esas tentaciones. Pero también en la Biblia encontramos acerca de nuestro adversario, y eso viene en su hoja de estudio, que él es un mentiroso, y es lo que va en su línea ahí. La Biblia lo describe como un mentiroso, y leamos juntos lo que dice Juan 8:44. Por favor, ahí en su hogar, si está con su familia y tiene ahí la guía, leamos, está este versículo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo quiere engañarnos y nos miente para que cedamos. A veces esa mentira es decir, bueno, ¿y crees que Dios te escucha? ¿Crees que Dios tenga solución a ese problema que estás enfrentando? Hermano, hay que estar muy atentos porque el diablo es un mentiroso y intentará que nosotros creamos sus mentiras, que van en contra de lo que es Dios. Pero también dice la palabra de Dios describiendo a nuestro adversario que él es un destructor. Es lo que va en su línea, destructor. Eso está en Juan 10:10 y que lo tenemos ahí en la hoja. Si lo leemos, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando del diablo, de nuestro adversario. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, no tenemos que olvidar que nuestro adversario es alguien que destruye, busca destruir nuestro testimonio, busca destruir nuestra familia, busca destruir nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en fin. Pero también la Biblia nos describe a nuestro adversario como el maligno. Es lo que va en la siguiente línea, ahí en su hoja de estudio. Y eso lo encontramos en 1 de Juan 5:19. Escribe ahí en su hojita, maligno. Él es maligno. ¿Y qué dice 1 de Juan 5:19 juntos? Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Nuestro mundo está bajo el maligno. Por eso es que no nos debe ser extraño ver lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro mundo, ¿no? Gente que llega a cometer excesos, homicidios, que roba, en fin, porque está bajo el maligno. El mundo no busca a Dios de manera natural, busca su propio bien y busca el mal, a veces de los demás también. El diablo y sus demonios en la lucha espiritual que enfrentamos quiere que cedamos un poco de terreno en nuestra vida, un poco que cedamos en nuestros pensamientos, con algunos pensamientos que no son correctos, con algún pensamiento tal vez de alguien que yo no estoy seguro de él, pero ya en mi mente está que esa persona debe
ser así, o esa persona por esto me dijo. El diablo quiere que de una manera poco a poco cedamos terreno en nuestras acciones, algunas de ellas que podamos decir, bueno, pues con esto yo no le hago mal a nadie, pero es incorrecto. El diablo quiere que cedamos un poco de terreno en lo que decimos, nuestra forma de expresar. Tal vez tú no dices groserías, pero a veces nuestra forma de hablar manifiesta coraje. A veces lastimamos a las personas y estamos cediendo poco a poco terreno a nuestro enemigo. A veces pueden ser nuestras actitudes. Por eso también el libro de Efesios, capítulo 4, nos dice que no demos lugar al diablo. Así que regresemos ahí a esta porción. Nos movimos un poco a 1 Corintios, pero les pido que regresemos a Efesios capítulo 4, donde nos concentraremos ahí en la enseñanza. Si estamos ahí, en este capítulo encontramos que nos dice la palabra de Dios que no demos lugar al diablo. Y la pregunta que está ahí, ¿qué es dar lugar? ¿Qué es dar lugar? ¿Qué es dar lugar a algo o a alguien? Ahí les puse una definición dos definiciones que encontré. El dar lugar significa ocasionar, motivar, o es la otra definición que ahí agregué, provocar o ser causa de que algo suceda. Eso es dar lugar. Provocar o dar causa de que algo suceda. Dar lugar. La Biblia nos dice aquí en Efesios 4, que acabamos de leer hace unos minutos, que no demos lugar al diablo. No dar lugar al diablo nos habla que cuidemos nuestra vida de no ocasionar que el diablo aproveche nuestros descuidos espirituales para que nos haga caer en el pecado. Y es muy interesante esta parte porque sí encontramos en la Biblia la enseñanza que el diablo puede venir y tentarnos, hacernos caer en muchas situaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con lo que pensamos, decimos, ¿no? Pero es muy interesante que aquí en Efesios, el capítulo que estamos revisando, nos da esta otra forma en que el enemigo llega a atacarnos. Y dice que no le es dándole lugar. Aquí es diferente a la otra forma donde él busca directamente y nos tienta. Pero en esta habla de que nosotros, en nuestra confianza, en nuestros descuidos espirituales, le damos ocasión para que él nos lleve a caer. Tal vez esas ocasiones que él aprovecha es, tal vez hoy estuve o tengo bastante actividad, ¿no? Y dejo de lado algo que es muy importante, mi comunión con Dios. Y digo, bueno, el Señor sabe que estoy muy ocupado, lo haré más tarde o en la noche. Y bueno, estamos dando lugar al diablo. Porque necesitamos día a día de fortalecernos en el Señor. Estamos dando lugar cuando pensamos que esa pequeña mentira, pues no se dan cuenta y no va a afectar nada. Jovencito, hijo que estás ahí en casa, podemos en alguna ocasión también dar lugar al diablo cuando omitimos decir algo a nuestros papás. Tal vez nos preguntan, y a eso me llegó a pasar, ¿no? Llegamos de la secundaria o de la preparatoria, ¿cómo te fue? Y tal vez ese día en la secundaria, por las circunstancias que tú sabes, terminaste en la dirección, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando tu padre o tu mamá te dice, ¿cómo te fue? Y decimos bien, omitimos decirle, pues desobedecí o hice esto y por eso terminé en la dirección.
Y bueno, eso lleva a mentir y tal vez que se complique más la situación. Estamos dando ocasión a que el diablo nos lleve a que caigamos en más cosas, más errores. Nosotros muchas veces nos ponemos en situaciones que podríamos evitar, en las cuales damos lugar a ceder al mal. En otras palabras, damos lugar al diablo. Estamos en lugares donde no deberíamos estar. Tal vez decidimos ir con amistades en las cuales las conocemos, sabemos cómo se comportan, cómo piensan, cuáles son sus conversaciones, y nos involucramos y estamos con esas amistades. Estamos dando lugar al diablo. Alguna de ellas nos va a llevar tal vez a empezar a hablar como ellos, a pensar como ellos. Así que en este pasaje de Efesios capítulo 4 que leímos del 17 al 32, nos dice de 4 cosas que tenemos que recordar y poner en práctica en nuestra vida y que nos ayudarán a prevenir de no dar lugar al diablo en nuestra vida, y quiero que podamos revisarlas en esta noche. Si estamos nuevamente ahí en Efesios capítulo 4, dice los versículos 17 y 18. Ayúdenme a leer juntos estos 2 versículos ahí en su hogar, aquí, mis hermanos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Primeramente, hermanos, la primera cosa que nos ayudará a prevenir en no dar lugar al diablo es que debemos recordar que ya no andamos, o no debemos andar, debemos ya no andar como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En otras palabras, la gente que no conoce al Señor, la gente que aún no ha sido transformado en su corazón por el Señor Jesucristo, por un encuentro personal. ¿Cómo anda? Dice el versículo 17, que ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para no dar lugar al diablo, debemos ya no andar como anda la gente sin Cristo, como lo anda el mundo. Anda, dice la palabra de Dios, en la vanidad de su mente. En otras palabras, buscando cosas que a veces no son ni trascendentales, ni que tienen gran valor. A veces la gente piensa que el tener, bueno, tengo una casa y bueno, necesito de una mejor porque eso me da un reconocimiento a los demás. Es la vanidad de la mente, de no buscar las cosas importantes, aquellas cosas que, bueno, sí los hacen sentir bien o que otros lo reconozcan. Eso es parte de la vanidad de la mente, así es como andan. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros ya no debemos andar así. Ellos andan ajenos a la vida de Dios, en otras palabras. Los gentiles, la gente sin Cristo, no considera a Dios en su vida. No es una prioridad en su vida espiritual, el acercarse a Dios, el pedir dirección. Ellos toman sus decisiones en su sabiduría. Por eso nos recuerda que tú y yo no debemos andar así, ajenos a la vida de Dios. En otras palabras, realmente debemos en nuestro andar diario considerar a Dios en nuestra vida, depender de Él. Pero no solamente andan así, los gentiles, dice la palabra de Dios, que andan en la dureza de su corazón. Versículo 19 se los leo, dice: los cuales
Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo andan los gentiles? Andan en la dureza de su corazón. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13, nos exhorta y nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios sabe que cuando permitimos el pecado en nuestra vida, una de las cosas que va a hacer, dice Hebreos 3:13, es que nos va a endurecer, Y entonces, desafortunadamente, vamos a andar como andan los gentiles, en la dureza de su corazón, y que eso los lleva. Describe muy bien este versículo 19, eso nos va a llevar, no solamente los lleva a ellos, sino nos puede llevar a nosotros, hermanos, dice, a perder toda sensibilidad. En otras palabras, llegaremos a pensar que no está mal esto en mi vida, y entonces permito cosas que van a seguir afectando mi vida, a mi familia, que sé que son incorrectas, pero no las corrijo. ¿Sabes si eso empieza a pasar en tu vida o llega a pasar en nuestra vida? ¿Sabes? Eso es parte de la dureza de nuestro corazón que nos lleva a ir perdiendo toda sensibilidad. Y nos lleva, dice, también a entregarnos para cometer mal o pecado. Dice la palabra de Dios que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La dureza de corazón, el permitir el pecado en nuestra vida, el darle lugar al diablo nos llevará a entregarnos, dice, a cosas, a cometer con avidez toda clase de impureza. Yo recuerdo hace muchos años estudiando en el instituto, que el pastor Enoc Gutiérrez López, preguntándonos a los alumnos, nos decía: ¿hasta dónde nos puede llevar el pecado? ¿Te puede llevar el pecado en tu vida? Y bueno, fue una pregunta que nos hizo reflexionar a todos los alumnos, y después él nos instruía y nos decía: el pecado te puede llevar a cualquier cosa. Y tal vez aquellas cosas que tú dices, yo nunca sería así, o yo nunca cometería esto, a eso nos puede llevar el pecado. Porque el pecado endurece nuestro corazón, quita la sensibilidad y nos lleva a entregarnos a cometer cualquier cosa. Por eso la importancia que la palabra de Dios nos dice de no dar lugar al diablo, que ya no andemos como andaban los gentiles, en la vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios y permitiendo que nuestro corazón se endurezca. Pero número 2, la segunda cosa a recordar o poner en práctica que nos ayudará a prevenir en no dar lugar al diablo, es que nosotros, dice la palabra de Dios, no hemos aprendido así de Cristo. Tenemos que recordar eso. Dice la palabra de Dios, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Recuerda, para no dar lugar al diablo, recuerda que nosotros realmente no hemos aprendido. En otras palabras, Jesucristo no nos ha dado ese mal ejemplo. Dice primera de Juan 13:15, porque ejemplo, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Cuando revisamos Efesios y nos recuerda que ya no andemos como andaban los otros gentiles, en la vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios, en la dureza de nuestro corazón, enseguida dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así, o sea, lo que acabamos de revisar. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Y luego dice el versículo 21, ayúdenme a leer juntos nuevamente 20 y 21. Por favor, ahí en su casa, aquí dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Para no dar lugar al diablo, a sus tentaciones, a ponernos en lugar, en la posición de que Él nos tiente y que caigamos, tenemos que recordar que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, tenemos que recordar el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Y una pregunta que hace este versículo dice, si en verdad le habéis oído. Realmente, esta es la pregunta que tú y yo tendríamos que contestar. ¿En verdad lo hemos oído? ¿Hemos escuchado sus enseñanzas? Nuestro corazón ha estado atento a todo lo que Él nos transmitió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Eso está en los 4 evangelios. Y una pregunta más. ¿Hemos sido enseñados por Él? ¿Seguimos sus enseñanzas? Enseñanzas como amar, por ejemplo, amar a quienes nos aborrecen, en no mentir, aprender de Él cómo trató a aquellos que tal vez en algún momento buscaban que Él cayera. El ver cómo Él trató a sus discípulos, cómo trató a la gente que necesitaba y que pedía su ayuda y que se tomó el tiempo para atenderlo. Preguntémonos, ¿en verdad lo hemos oído? ¿Sus enseñanzas hemos sido enseñados por el Señor? Y para eso tenemos que ir y continuamente revisar los evangelios. Ahí es donde encontraremos lo que Él nos ha dejado de enseñanza. Número 3. La tercera cosa que tenemos que recordar y poner en práctica en nuestra vida y que nos ayudará a prevenir, no dar lugar al diablo, es que debemos despojarnos de la pasada manera de vivir. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se los leo nuevamente, permítame, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa forma que también se describió en el primer punto, la Biblia nos dice en cuanto a esa pasada manera de vivir, cada uno recordamos cuál era nuestra pasada manera de vivir antes de tener un encuentro con el Señor, qué es lo que hacíamos, dónde andábamos. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos despojarnos para no dar lugar al diablo, debemos despojarnos de esa manera de vivir, de esa pasada manera de vivir, esa manera de vivir sin considerar a Dios, de andar en el pecado, de darle lugar al diablo. Debemos despojarnos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces permitimos eso en nuestra vida y en otras palabras nos estamos vistiendo de esa pasada manera de vivir, la cual está manchada, la cual no busca a Dios, la cual tal vez si recordamos nos daría vergüenza de cosas que hicimos cuando no teníamos al Señor. Dice
la palabra de Dios que debemos despojarnos de esa pasada manera de vivir. Y ¿saben? El apóstol Pablo también tomó esa decisión. Marquen ahí en Efesios y vayamos a 2 Corintios 5. Ahorita regresaremos a Efesios, pero miren, revisemos 2 Corintios 5, 14 al 17. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo también tuvo esas luchas. En esa lucha espiritual, recuerdan en esa porción que él decía que el bien que él quería no lo hacía, sino el mal que no quería, él lo hacía, y tenía esa lucha de decir, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿No? Miren, dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El vivir para nosotros es esa pasada manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo murió y que murió para que los que ahora vivimos ya no vivamos para nosotros. Y dice versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a Dios que Dios nos dio una nueva vida. Y por ese solo hecho podemos tener victoria con el pecado, podemos despojarnos de esa vieja manera de vivir. Así que la tercera cosa que nos va a ayudar para no dar lugar al diablo es que dejemos a un lado, que nos despojemos de la pasada manera de vivir, de nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de nuestras actitudes antes. Si nos despojamos, cuidaremos de no darle lugar al diablo. Pero número 4, regresemos ahí a Efesios, capítulo 4, versículo 22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Número 4, que tenemos que recordar o poner en práctica en nuestra vida y que nos ayudará a prevenir en no dar lugar al diablo. Número 4, que debemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué pasa? Pon en tu mente, cuando traemos una ropa nueva, acabas de estrenar, tal vez las damas, algún vestido, las señoritas, alguna ropa que te regalaron y traes algo nuevo, te pones algo nuevo, estás en una comida y de repente algo brinca o cae en la blusa, en la camisa o en el pantalón y es algo de tu ropa nueva. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hago? Bueno, yo lo que hago, tal vez la mayoría, ¿no? Hacemos, pues, buscamos rápido hacer algo, limpiarlo, ¿no? Tal vez hasta ir al baño, tal vez. ¿Por qué? Porque ubicamos que es algo nuevo que estamos estrenando. Pero ¿qué pasa cuando tal vez estamos en una comida, tal vez no tan formal, pero traemos algo que estuvimos trabajando en la casa, estamos sucios, en fin, y de repente se nos cae algo? ¿Qué pasa? Generalmente pues nada más la sacudimos y pues ni intentamos limpiarlo, decimos pues ¿cómo estoy sucio, no? ¿Sabes? Eso mismo pasa en nuestra vida. Cuando no nos tomamos esa pasada manera de vivir, no nos despojamos y nos volvemos a manchar, pues decimos pues bueno, no vale la pena y seguimos manchando
y seguimos en esa vieja vida, en ese vestuario, pero cuando nosotros decidimos vestirnos con el nuevo hombre, debería ser lo mismo que cuando en este ejemplo que les estoy dando, que traemos una ropa limpia y procuramos mantenerla limpia. Tal vez se cayó algo, pero buscamos limpiarlo lo más pronto posible. Una de las cosas que nos va a permitir no dar lugar al diablo, dice la palabra de Dios, que nos vistamos del nuevo hombre, que debemos vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Cómo podemos vestirnos así? Quiero sugerirles aquí 5 cosas, no son las únicas, pero son 5 que pueden ayudarnos a recordar dentro de la palabra de Dios que podemos vestirnos así de ese nuevo hombre. Primero, renovando nuestra mente. Tanto así que dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo podemos vestirnos de ese nuevo hombre? Renovando nuestra mente, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos nos dice que no tomemos la forma de este siglo, de este mundo, sino que transformemos nuestro entendimiento, nuestra mente, que no pensemos como ellos, sino que pensemos como Dios piensa, que pensemos como Dios quiere vernos. Entonces, una manera de vestirnos con ese nuevo hombre es renovando nuestra mente, no tomando la forma en que piensan aquellos que no tienen el temor de Dios. ¿Cómo podemos vestirnos de ese nuevo hombre? Les sugiero una segunda, buscando a Dios día a día, que dependamos de Él. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres vestirte de ese nuevo hombre? Necesitamos buscar a Dios día a día, pedir su ayuda. Él sabe con lo que luchamos, pedir su fortaleza. Tercero, amando al Señor. ¿Cómo puedo vestirme de ese nuevo hombre? Amando al Señor. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el primer mandamiento, les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Necesitamos amar al Señor. Y qué interesante que empieza que amemos con todo nuestro corazón, porque de ahí surge lo que somos en el exterior, debe surgir. Y el amar en nuestro corazón, el Señor conoce cómo le estamos amando. Y el que le estemos amando de todo corazón, eso nos va a llevar a obedecerle, a cambiar nuestra vida, a vestirnos de ese nuevo hombre. Pero también guardando sus mandamientos. El Señor Jesucristo en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, a nuestro Señor, el Señor Jesucristo dice que si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Una manera más de poder vestirnos de ese nuevo hombre es guardando sus mandamientos y poniendo sus instrucciones por obra. En otras palabras, haciéndolo, hazlo. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El que nos vistamos de este nuevo hombre, que nos despojemos de la pasada manera de vivir, nos llevará a no dar lugar al diablo en nuestras vidas y que nos lleve a caer. Y cerramos este estudio con unos consejos prácticos que aquí están en el libro de Efesios, al final de este capítulo, del 25 al 32, después que
el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice y les recuerda que ya no andemos como los otros gentiles, que recordemos cómo hemos aprendido de Cristo y que Él no nos dejó un mal ejemplo. Les recuerda que debemos despojarnos de esa pasada manera de vivir, y que debemos vestirnos del nuevo hombre. Les da consejos muy sencillos y prácticos para no dar lugar al diablo. Así que en su hoja hay unos espacios. Lo que vamos a hacer es, yo voy a ir leyendo el versículo donde se encuentra este consejo, y les doy unos segundos para que ustedes llenen la respuesta que está en este versículo. Así que dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces te doy unos segundos para que pongas el consejo que la Biblia nos dice en este versículo, en estos dos primeros consejos. ¿Ya? Bueno, primer consejo: desecha toda mentira. Si desechamos toda mentira, no daremos lugar al diablo. Pero también nos dice que hablemos la verdad. Habla la verdad, es lo que ahí escribiste. Habla la verdad. Y dice la palabra de Dios, cada uno con su prójimo. Debemos buscar hablar la verdad, aun cuando nos hayamos equivocado, jovencitos, y tal vez en la escuela un día, o en estos días que estás en casa, por alguna razón no obedeciste o algo. Habla la verdad, ¿sí? No mientas. Eso te va a permitir no dar lugar al diablo. Siguientes versículos 26 y 27, se los leo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Consejo práctico. Siguiente, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Llenemos ahí los dos siguientes. Les doy unos segundos para que siguiente consejo es trabaja. Y bueno, muchos de los jóvenes que están ahí en casa, o niños, hoy día no es trabajo, es estudio, ¿no? Estudia, ¿no? ¿Sí? Y le dicen no hurtes más, no hurtemos más. Aquellos que trabajan, en caso de como estudiante, sé honesto, no hagas trampa, no copies, en otras palabras. Pero quien trabaja, dice el consejo, trabaja, no hurtes. Y el siguiente, que estaba ahí en ese mismo versículo, comparte con los que tienen necesidad. Dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren cómo la bendición que Dios nos da por tener un trabajo es una bendición que Dios te da para el sostén de tu familia, para poder también ser de bendición a la obra de Dios. Pero mira cómo la Biblia también nos dice que esa bendición que Dios nos da es para que podamos y no perdamos la bendición de compartir con aquellos que tienen necesidad. Gracias a Dios por cada uno de los que en este tiempo ha podido compartir con aquellos que tienen necesidad, que están pasando por
tiempos difíciles económicos y que han dado alguna despensa, alguna ofrenda, o tal vez lo han hecho directamente al ver alguna necesidad de algún vecino y llevarle algo de despensa. La bendición del Señor también, eso es para que podamos compartir con los que tienen necesidad. Siguiente consejo en el versículo 29, dice, se los leo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Llenen los espacios, de acuerdo a este texto, el siguiente consejo. Entonces, para no dar lugar al diablo, la palabra de Dios nos dice que cuides lo que hablas, que lo que hablemos lo cuidemos y que eso sea bueno y que edifique. Lo que estás hablando o como lo estás diciendo es para bien de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, en donde trabajas. Pregúntate si lo que estás hablando y como lo estás diciendo busca el bien de ellos y busca la edificación. A veces no. Y sabes, con eso le estamos dando lugar al diablo, cuando con lo que hablamos o decimos o en la forma que lo decimos no busca el bien, sino tal vez herir. No busca edificar, sino antes tal vez destruir. Estamos dando lugar al diablo si no cuidamos con lo que hablamos. Y versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Llenen el espacio que está ahí de acuerdo al versículo, que el consejo que nos da para no dar lugar al diablo es que quitemos toda amargura y, muy bien, que quitemos todo enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Toda una serie que puede pasar así en nuestra vida, así en nuestra familia. De repente, con nuestra esposa, con nuestro hijo, hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maledicencia, hay malicia. La Biblia nos dice que lo quitemos, porque si no le estamos dando lugar al diablo. Le damos lugar y después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué le grité? ¿Por qué dije esta palabra? ¿Por qué me enojé de esta forma? Y después, para cerrar, nos habla de tres cosas que no tenemos que quitar de nuestra vida, sino dice ahí, antes, sed benignos. Mira cómo el que tú y yo busquemos ser benignos nos va a ayudar a no darle lugar al diablo. Y cuando habla de ser benignos, nos habla de, en otras palabras, no ser malignos, no buscar el mal, sino buscar el bien de los demás. A veces buscamos nuestro bien, pero la Biblia nos dice que seamos benignos, que busquemos el bien de los demás, ¿sí? Que seamos compasivos, cordiales, que busquemos lo mejor para con quien trabajo. Pero también me dice que sea misericordioso. Cuando habla de que seamos misericordiosos, hablamos de que busquemos pensar en los demás, ser paciente en los demás, en ver cómo ayudamos a aquellos que están en alguna necesidad, que sufren, están pasando por situaciones difíciles y que necesitan de nuestra ayuda. Por eso la Biblia nos dice que seamos misericordiosos. Y el versículo cierra que antes seamos benignos, seamos misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
último consejo, perdonemos. Porque cuando no perdonamos, damos lugar al diablo. Cuando no perdonamos a alguien que tal vez nos hirió, a alguien que nos hizo mal, y guardamos la amargura, guardamos el enojo, estamos dando lugar al diablo. Por eso es que nos dice perdona. Y perdona como Dios también os perdonó a vosotros. A veces nos es difícil perdonar, tal vez porque te hirieron a tu familia, ¿no? Pero Dios nos dice que así como Dios te perdonó, tú puedes perdonar también. ¿Y cómo Dios nos perdonó? Cada uno sabemos de todo lo que el Señor nos perdonó. Y cuando el Señor pone ese parámetro, pues se queda muy corto para decir no puedo perdonar a esta persona porque sé cómo Él me ha perdonado, que es mucho más alto. Perdona, si tal vez has dado lugar al diablo por esa falta de perdón a alguien. Hermanos, que revisemos en esta noche nuestra vida si hemos dado lugar al diablo en algún aspecto y que tomemos acciones en estas 4 cosas que recordamos que ya no debemos andar como andan los gentiles, que recordemos cómo Cristo nos dio el ejemplo para andar, que nos despojemos de nuestra pasada manera de vivir y que nos vistamos de ese nuevo hombre y que no le demos lugar al diablo. Eso nos llevará a tener victoria contra las acechanzas, contra las tentaciones, y una vida que no esté en continuo altibajos, derrotas, victorias, sino en continua victoria con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites el revisar tu palabra y nos recuerdas y nos adviertes que tenemos que cuidar nuestra vida de ese enemigo que busca que caigamos, que busca destruirnos, Señor, que busca engañarnos y quiere que nosotros regresemos a nuestra vieja vida, a nuestra vieja forma de pensar, de actuar, de hablar, Señor. Pero hoy tú nos recuerdas, Señor, que tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, de esa forma de vivir y vestir en ese nuevo hombre, seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que no le demos lugar al diablo. Y así como estamos, tal vez tú has identificado que en algún área de tu vida le has dado lugar al diablo y te ha llevado a caídas continuas. Y hoy quieres tomar una decisión, llegar delante del Señor y decirle: Señor, sé que le he dado lugar al diablo en esta área de mi vida. Me arrepiento y quiero pedirte tu ayuda, tu fortaleza para cambiar, para quitar aquellas cosas en las cuales voluntariamente yo me he puesto en ese terreno y ya no quiero más darle lugar al diablo. Perdóname y dame la victoria. Ayúdame a tomar las acciones que me lleven a ya no más darle lugar al diablo y que me lleve a caer. Si tú identificas alguna de esas áreas y hoy quieres tomar una decisión, ponlo delante del Señor. Voy a dejarte unos segundos para que ores y pongas esa decisión delante del Señor y yo cerraré esta predicación. Señor, tú conoces cada corazón y sabes las luchas que algunos de mis hermanos, jóvenes, adultos, están teniendo, Señor.
respecto a esto que hoy hemos estudiado, Señor. Tal vez alguno ha dado lugar al diablo en su vida y eso lo ha llevado a fracasos, a caídas, Señor, continuas, a una vida espiritual con altas y bajas, Señor. Pero te pido, si hay alguna decisión que tú conoces en algún corazón en esta noche, que te está pidiendo su ayuda, Señor, para no darle más lugar al diablo en esa área, Señor, te pido que tú les des victoria, que les des esa fortaleza y esa determinación para despojarse, para quitar aquellas cosas, para no seguir poniéndose y exponiéndose a que el diablo gane terreno y los lleve a caer, Señor. Dales victoria a cada uno de mis hermanos en cada decisión que ellos estén tomando. Tú las conoces, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.